tal? Buenas noches, bienvenidos. Les saluda a esta hora Gladys Rodríguez. Nos pueden ver en Latinoamérica y en el mundo por Vivo Play, también en Estados Unidos por TV Venezuela. Mi invitado esta noche es un venezolano. Cayó en el abismo hace más de 15 años. Cada noche iba de bar en bar, ahogado en adicciones. Él ya no se reconocía cuando se veía al espejo. Sin percepción de futuro y con pocas ganas de vivir, reunió a su familia y les confesó un problema que ya se había escapado de sus manos: las drogas. Viajó a España para recibir tratamiento con el fin de solucionar sus problemas. Allá aprendió a vivir alejado de la adicción y recuperó su dignidad. Luego de esta transformación sintió que su misión en la vida era servir a los demás y decidió crear Vista Campo, un centro terapéutico ubicado en la Colonia Tovar, aquí en Venezuela. Él utilizó su fracaso como trampolín para el éxito y ha ayudado a muchísimas personas a salir de la adicción. Bueno, tenemos acá en el estudio al terapeuta Julio González. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido, qué placer. Buenas noches, igual. Además hay que hablar de la relación que tenemos tú y yo desde hace ya 6 años, 7 años. 7 años. 7 años trabajando juntos. Ininterrumpidos. Ininterrumpidos en cada espacio radial que he tenido, pues ahí está tú siempre con el segmento Camino a la Recuperación, hablando del tema de la adicción, del problema como una enfermedad. Y bueno, hemos ayudado a gente a través de ese segmento. Vista Campo, con esta sección que tenemos ya hace 7 años, ha logrado un cambio de la percepción de una forma muy seria en este país, porque lo que antes era visto como un vicio, como una debilidad de carácter, como una falla moral, como una debilidad, hoy en día se reconoce como una enfermedad que es tal cual lo que es, que tiene tratamiento, que es lo único importante. Si aquella persona que está afectada por el consumo de cualquier tipo de droga tiene solución o no. Y esto lo ha motivado todos estos años de trabajo, pero sobre todo esta plataforma, que son los medios de comunicación, para que las personas salgan de la vergüenza, de la pena, pidan ayuda y hagan un tratamiento. Julio, por lo menos uno en cada familia es adicto, ¿correcto? Uno de cada 4 consumidores tiene un desarrolla la adicción. Adicto. Sí. Y es una enfermedad crónica. Para toda la vida. Organización Mundial de la Salud. Esto es ciencia pura y dura. La adicción no tiene cura, como la diabetes, como muchas otras enfermedades, y no tiene ningún drama eso. Lo que pasa es que la adicción tiene estigma, porque la palabra droga asusta. Si tú dices en tu casa que tienes diabetes, no hay ningún problema, ¿no? Hemofilia, no hay ningún problema, que eres asmático, que eres alérgico. No, en el caso de la adicción tiene la parte del estigma. Pero ¿cuál es la realidad? Que una persona que no nació con drogas desarrolla una dependencia a cualquier tipo de droga, principalmente alcohol y cigarrillo, y ahora los fármacos que son prescritos, y a partir de aquí necesitará un tratamiento. Pero tú nunca serás un exadicto. Yo no seré nunca un exalcohólico. ¿Cuál es la prueba? Que todas aquellas personas que pasados 5, 10, 15 años vuelven a probar porque piensan ya estoy curado, ¿qué ocurre? Ese mismo día vuelven a como lo dejaron o peor. Las grandes sobredosis que pueden llevar a la muerte a alguien, como el actor Hoffman, el mismo Robin Williams, tiene que ver con que la persona ha dejado de consumir sustancia por muchos años y de repente vuelve y el organismo no olvida. Esa neuroadaptación queda ahí para toda la vida. Claro, porque, y bueno, entiendo yo por lo que estás explicando, que como es una enfermedad se desarrolla, la persona viene con esa predisposición, porque hay casos de familias disfuncionales en las que de repente solo un hijo de 4 desarrolla una adicción. Es por eso. Sí, porque tú necesitas 3 factores. Los demás no lo tienen. No tienen por qué. La predisposición genética se habla de hasta un 50-60%, no significa que es una garantía. En mi familia hay un altísimo porcentaje de adicción generacional, por 4 o 5 generaciones yo lo tengo identificado. ¿Qué pasa? Puede ser que lo desarrolles o no. ¿Qué hace falta para que tú tengas garantizado un adicto en casa? Predisposición genética, tema que no se habla porque se mantiene en el secreto familiar, si quieres averiguar tus antepasados. Segundo, un ambiente disfuncional. Yo invito a las personas a que revisen a ver quiénes podemos levantar la mano y decir que tenemos una familia funcional con el estilo de vida hoy en día, o por problemas políticos, económicos, sociales, inseguridad. En la vida de hoy en día, la vida contemporánea, sobre todo en el occidente, son vidas donde hay problemas a la orden del día para todos. Si algún miembro no tiene las mismas herramientas que el otro para un divorcio, para la muerte de un padre, para un divorcio traumático, para un abandono, para un padre biológico que se ausenta,
esta persona puede encontrar en la droga, sin saberlo, una vía de escape, lo cual es una desgracia. Entonces, predisposición genética, un ambiente disfuncional y la oferta. No es lo mismo, por ejemplo, países en el mundo árabe que tienen una normativa de un castigo que no te quiero contar si hay consumo de alcohol en algunos países o de otros tipos de droga. Eso por un lado. Y por otro lado, el mundo del consumo, Gladys. Hoy en día las redes sociales, el internet, etcétera, permite un manejo de fármacos, de drogas paralelas, de grandes laboratorios clandestinos que día a día salen con drogas nuevas para poder librarse de las supervisiones de las grandes instituciones internacionales que fiscalizan. Entonces, ¿qué necesitas? Un ambiente funcional, un hogar donde desde el principio las personas tengan la garantía de poder crecer y llegar a una adolescencia con confianza, con seguridad en sí mismo, para que cuando llegue la tentación o tengas problemas en tu vida, puedas administrarlo sin buscar el bastón de la droga. Lógico. Ahora, uno de los problemas principales del adicto que tiene la enfermedad y no lo reconoce, es que no reconoce el problema. Es un síntoma de la enfermedad, el autoengaño, la negación, minimizar, el yo controlo. Es la enfermedad de la negación. Pero claro, si es una enfermedad que no tiene dolor físico, por eso lo llaman algunos especialistas la enfermedad maldita, porque tú pones a una persona que tiene problemas con cualquier tipo de droga o con el alcohol mismo, ¿no? Y le pones al lado a alguien que no tiene problemas y depende del día no sabes cuál de los dos es el enfermo. En Vistacampo tú tienes sentado al enfermo y a la familia y de repente no sabes cuál es el enfermo. Es una enfermedad del alma, es una enfermedad del dolor más terrible que te puedas imaginar, pero el adicto aprende a taparlo, porque él mismo no puede creer sin tratamiento que una sustancia domine su vida. Él se cree que él va a poder controlar esa bebida, esas pastillas, ese tabaco de marihuana, esa raya de cocaína. Él no puede creer que se ha desarrollado una dependencia que está dominando su vida hasta que la evidencia, la crisis, el accidente, el desastre, se lo hace evidente. Y muchas veces unos llegan ahí y se pueden recuperar y otros mueren en el camino. Claro. Otros mueren. Pero ¿cómo hacer para que sin llegar ahí se pueda ayudar al enfermo de adicción? Mira, durante muchísimo tiempo se decía, tienes que dejarlo a que pise fondo. Esto ha desaparecido de las grandes instituciones, digamos, a nivel internacional. Un terapeuta cualificado, responsable, no puede permitir que tú tengas metástasis en el cáncer para poder actuar. Sería absurdo que te dé un paro cardíaco para tomar medidas. Entonces, en el caso de la adicción hay maneras. Por ejemplo, la intervención familiar. Cuando hoy en día ponemos en práctica que un grupo familiar de esta persona que está sufriendo lo concreta, le ofrece una alternativa, lo saca de la vergüenza y le dice, no pasa nada, tienes una enfermedad que tiene salida. Cuando yo fui a España, Gladys, a ver qué me estaba pasando a mí hace muchísimos años, la gran sorpresa mía fue cuando una terapeuta, la gran Nuria, me dijo, señor González, usted está enfermo. Yo ese día volví a creer en Dios. Yo creí en Dios. Yo pensaba que era mala persona, que yo era un fracasado, un sinvergüenza, una persona irresponsable, una persona débil de carácter. Me explico, y me dijeron, no, usted no puede dejar de consumir alcohol solo. En mi caso era el alcohol. Pero con un tratamiento usted se recupera y a partir del tratamiento ya puedes llevar tu vida porque vas a comprender por qué no puedes consumir. Y aparte de esto aprendes a vivir muy bien sin esas muletas. El adicto está sufriendo inmensamente, pero su cerebro le dice a él cualquier justificación para que no pare de hacerlo porque lo necesita. Claro, pero fíjate, en el caso tuyo, por ejemplo, tú estabas listo para recibir esa información, para aceptar que estabas enfermo y tener un tratamiento. No, para nada. Yo cuando fui a España tenía la intención de que me dieran un fármaco o me hicieran una operación, algo mágico. Todo el mundo quiere algo mágico como las dietas, la que la haces en 24 horas. Yo me llevé una sorpresa porque una vez que llegas al tratamiento, tú sigues pensando que es cuestión de días y te vas. Todo el mundo quiere un detox, un rehab, como lo llaman los americanos, que es el desastre. 30 días y te vas. Aquellos famosos 28 días, ¿te acuerdas? Hace 30 años. No, eso es para limpiar el organismo y prepararlo para comenzar un tratamiento. ¿Ok? Entonces, claro, una vez que tú entras en el tratamiento totalmente autoengañado, vienes asustado, la esposa te puso en la calle, te están quitando la custodia de los hijos, estás a punto de quebrar, tienes a los tribunales detrás de ti, no es tan voluntario que uno llega allá. Yo llegué totalmente perdido y muy impactado porque mi madre murió de dependencia a los fármacos. Y a mí esa visión
Aquella experiencia me marcó mucho y me hizo reaccionar. Pero una vez que entras en un tratamiento sólido, serio, ortodoxo, el equipo se tiene que encargar de pasar del autoengaño a tu realidad, mostrarte tu verdadera historia, hacerte ver cómo ha sido tu vida y todo lo que estás perdiendo por la droga. Porque el adicto cree que es víctima y hay que sacarlo de esa identidad. Y eso fue lo que hicieron conmigo y lo que hacemos en Vista Campo. Y para hacer una intervención familiar, me vas a contestar en la próxima parte, para hacer una intervención familiar necesitas obligatoriamente el apoyo de un terapeuta, ¿correcto? Me lo vas a decir al regreso. Estamos conversando con el terapeuta Julio González. Conoce lo que verdaderamente ocurrió en Chile de la mano de sus protagonistas. Me alteraba el desorden que estaba viviendo el país, las indecisiones del gobierno. Era generalizado el descontento, la preocupación, el desencanto. La economía quebrada totalmente con el señor Boscovich, que como buen marxista llevaba la orden de liquidar la economía capitalista. Que la vida de mi padre y la muerte de mi padre son una sola cosa. Yo puedo tener los mejores recuerdos, la adoración como padre. Le preguntaría en quién nos equivocamos. Pero existía esa división de los chilenos, división irreconciliable. Este es el 1120. Solo por vivoplay.net. Vivoplay realmente te conecta. Segunda parte de la conversación con el especialista en adicciones, el terapeuta Julio González, a quien tengo la dicha de conocer desde hace 7 años y poder apoyar de una u otra manera a través de mi espacio radial. Y bueno, la verdad es que ha sido muy efectivo, gracias a Dios le hemos podido llegar a muchísima gente y sobre todo hacer campaña de concienciación y hacer entender a la gente que es una enfermedad. Ya definimos, Julio, en la primera parte del programa, qué es la adicción. Es una enfermedad. Ahora, el tratamiento, ¿cómo se sabe cuando una persona está lista para recibir un tratamiento? Creo que es importante que lo definas en esta segunda parte. Y también, ¿en qué se diferencia el tratamiento de Vista Campo, este centro que has desarrollado en Venezuela y al cual están asistiendo incluso adictos de otros países, no solamente latinoamericanos, también te vienen de Europa? Y quisiera saber en qué se diferencia Vista Campo de muchos otros centros de rehabilitación que hay en el mundo. Bueno, la primera parte. Cuando una persona se somete a un tratamiento en líneas generales, el día que la evidencia de los desastres de su vida, del deterioro de su calidad de vida, en lo laboral, en lo personal, como pareja, como padre, como hijo, físico, en todas las áreas, su proyecto de vida, su vocación, su ilusión por vivir, se ha deteriorado de tal manera por este consumo de sustancias que ya no puede tapar la evidencia, ya no puede seguir defendiendo su identidad de víctima. Es que yo consumo porque tengo problemas. No, ahora queda claro que tú tienes problemas porque consumes. Es todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien en la familia va a encender las alarmas, o la esposa al marido que maltrata en todos los sentidos psicológicos, o el socio en la empresa, o los hijos que no aguantan la violencia, o las ausencias, o el abandono, o la infidelidad, todo lo que conlleva el mundo de la droga. Aquí, ¿cuál es nuestra recomendación? Que no tiene por qué ser la única. Hacer una intervención, entendiendo por tal que las personas concreten a este ser que está sufriendo, que no ve salida, porque él intenta darse una explicación de por qué ocurre todo esto. Y si él logró justificar su consumo porque es hijo de padres divorciados, por ejemplo, o porque la madre murió, o porque el padre abandonó, o tuvo una migración forzosa. O tiene un problema de identidad sexual que no ha resuelto. Bueno, principalmente, ¿qué ocurre? Estas personas van a pasar toda una vida justificando el por qué consumen. Cuando un equipo lo sienta, por ejemplo, a los miembros de la familia que él respeta, a la gente que tú más quieres, el padre, la madre, la novia, los hermanos, un buen amigo, tú lo sientas a conversar y le dices, mira, nosotros te queremos y no podemos encubrir tu muerte, no podemos seguir siendo testigos silentes de tu deterioro, y le propones una alternativa, él la va a aceptar. El problema es que el propio adicto dice, ¿y para dónde voy yo? Si es lo que tiene la percepción de las películas. Él se imagina que él anda de blanco y negro, tú sabes, desnudo por las calles, por la autopista, porque uno asocia la palabra adicto, cocaína, marihuana, piedra, alcohol, heroína. ¿Con qué lo asocias? Con blanco y negro, con esos programas, tú sabes, amarillos de la televisión que distorsionan la realidad.
Yo no vengo de ese sector. La adicción es una enfermedad democrática que está en cualquier sector. Si tú vas a una terapia a puertas abiertas de Vistacampo, vas a ver árabes, católicos, hebreos, chilenos, españoles, portugueses, latinoamericanos, clase alta, clase baja. ¿Qué pasa? Que tú tienes que llevarlos a ellos a hacer una revisión positiva. Y si, por ejemplo, una hija se sienta con una madre, un padre con su hijo, y le dice, mira, vamos a ver la vida que estás llevando, vamos a entender por qué dejaste los estudios, por qué tienes un abandono con tu higiene, por qué vives en la mentira, por qué has perdido tus relaciones sociales, por qué no te importan los eventos familiares, por qué esa perenne tristeza, él va a reflexionar y a lo mejor no muy convencido va a decir, bueno, tomen ustedes control porque yo reconozco que no puedo más. Ahora, esto tiene que ser de la mano de un terapeuta. El terapeuta debe orientar a la familia para hacer la intervención. Yo recomiendo que sí, porque muchas veces la familia, cuando las vas a sentar con este señor que está sufriendo, con este adicto que está enfermo, no olvidemos esto, va a ir y va a sacar sus pases de factura, sus rencores, sus miedos, sus deudas. ¿Qué significa esto? El propio familiar ha convertido en rabia y en ira ver que ha hecho lo imposible por ayudarlo y no lo ha logrado. Claro. Entonces no le llega desde el amor, le llega desde el pase de factura, desde el reclamo. Y el adicto se va a defender, porque él tampoco sabe el origen de su problema. Entonces hay que bajar las armas y hay que decirle desde la compasión, desde el amor, tú estás enfermo, pero la gran noticia es que tienes solución. No todas las enfermedades tienen garantía. Aquí si el adicto acepta y se deja llevar, él sale de las drogas. No todas las enfermedades cuentan con esa... Bueno, incluso tienes casos de gente que estaba hasta en la indigencia. Bastante. Que se han recuperado. ¿Qué porcentaje de recaída tienes tú en el centro? Calcula un 35%. Un 35%. ¿Y qué hace que Vistacampo tenga un tratamiento efectivo y se diferencie de los demás? Porque primero 35% es bajo para lo que es el promedio mundial de recaída. Es altísimo el índice de recaída. ¿Por qué? ¿Te parece alto? Me parece bajo con relación a otros centros. Es bajo, no, es excelente. Nuestro índice de recuperación yo lo considero excelente y de hecho evidentemente lo cotejo con otros centros internacionales. ¿Cuál es el punto? Que hoy en día hay información científica. Entonces se busca un tratamiento científicamente sustentado, comprobado. ¿Y esto qué significa? Que una vez que tú sabes que es una enfermedad, que no es un problema de vicio, ni de moral, ni de ética, ni de malas costumbres, tú vas a llevar al enfermo a donde hay que llevarlo, al tratamiento. Que se te explica cómo hacer las fases del tratamiento y recuperas a la persona. Antes se le castigaba, que es la gran revolución de la administración de Obama, pasar a los adictos al campo de una enfermedad y recuperarlos y sacarlos de la criminalidad. Todas las cárceles están inundadas de adictos. ¿Qué haces tú con un adicto en la cárcel? Absolutamente nada. O sea, todo este cambio que hay en la percepción de la adicción, que está sustentado en la investigación científica, porque ese cerebro ha sufrido neuroadaptaciones bioquímicas, tiene una cantidad de estructuras, como ya hablamos antes de esta predisposición genética, ya tú sabes que esta persona no es un problema de personalidad. O sea, tú lo sientas y le vas a dar un tratamiento integral para abarcar todas sus áreas, para hacer esa revisión de su historia, para darle estructura y sobre todo para mí lo más importante, Gladys, que me arroja mis años de experiencia en este sector, y es decirle, sí puedes. Ningún adicto dentro de sí tiene la creencia de que puede salir de ese infierno, porque ya lo que menos importa es la sustancia, es su vida cuando se ve en el espejo. Cuando yo me recuperé, yo recuperé la dignidad. A mí no me importaba el dinero, yo tenía recursos económicos. Era verte en un espejo y decir, Dios mío, ¿qué hice yo ayer? ¿Dónde estaba yo ayer? ¿Qué estoy haciendo con mi familia? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y cuando tú ves que la dignidad se ha perdido, ¿quién quiere vivir así? Entonces, estas personas que llegan a Vistacampo tienen un entorno familiar, volvemos al tema de la intervención, que perennemente le está reclamando que él es el causante de todos los problemas de la familia. No saben que esto es genético, no saben que hay muchos otros miembros y termina siendo un chivo expiatorio de esa familia que apunta hacia él como causante de todos los problemas. Una vez que él se recupera, imagínate la familia, hay que trabajar en ella para que ahora apunten hacia otro lado y le permitan crecer con ¿qué? Con confianza. Tú puedes, es posible, y sobre todo recordarle al adicto, tú no naciste con droga, yo no nací con alcohol. Una vez que yo me recuperé, y si tengo la opción de tomar, yo me pregunto qué beneficio me va a dar y qué me va a quitar, porque imagínate tú que yo tomara. Todo lo que yo pierdo, incluido lo que estamos haciendo ahorita, no tiene ningún sentido. Nadie nació con drogas. Se cogen en la calle y se vuelven a dejar. ¿El adicto tiene que internarse? No es el único modelo. No es el único modelo. Sería injusto decir
que únicamente el modelo residencial. Depende del perfil del enfermo, depende de qué nivel de deterioro haya llegado, depende del nivel de estímulos que tenga alrededor, del deterioro de familiar o no tener familia. Entonces, muchas veces quitarlo del medio, entre comillas, y llevarlo a un ambiente nuevo donde los estímulos, donde las emociones no se le remuevan, lo que te da es la limpieza y la tranquilidad de decir, bueno, déjame partir de cero, ¿no? Yeah. Y después, por supuesto, van a regresar, pero regresan con una seguridad en sí mismo, con herramientas para no volver a recaer. Entonces, nosotros somos un modelo residencial, pero no es el único. Yeah. Hay centros de día en algunas partes del mundo. Lo que sí se recomienda a cualquier modalidad de tratamiento para la farmacodependencia es un tiempo prolongado. Hay que quitársele a las familias eso de que esto es un tratamiento a corto plazo. Esta enfermedad se ha contraído a lo largo de muchos años. Cuando haces una revisión con un adicto, ves que empezó con el alcohol a los 12, 13, 14 años, que a los 18 metió otra sustancia, a lo mejor fueron varias. De repente una mujer tiene 20 años consumiendo alcohol y lo mezcla con pastillas. Esto no se cambia en 30, 60, 90 días. Te puede tomar 1, 2, 3 años. Dice la Organización Mundial de la Salud, los expertos, entre 2 y 5 años, el famoso 2/5, para que el cerebro de esa persona no le diga como mandato, ve a consumir ante un problema. Juli, me queda un minuto de tiempo y yo quería preguntarte, ¿cómo te sientes tú? Hace 15 años, hace 20 años era otra tu vida. No solamente es que logras controlar el tema de la adicción, cambias de vida, recuperas tu dignidad, sino que ahora estás trabajando para los demás. ¿Cómo te sientes? Mira, yo siendo muy honesto, nunca me imaginé que a mí la vida me iba a deparar lo que yo estoy viviendo en este momento. Yo tengo ya 51 años, pero nunca me imaginé. Ahí me decía mi equipo terapéutico, todo te va a llegar, todo se va a poner en su lugar. Tú haz el tratamiento, que todo sueño que tú tengas va a ser superado. Y yo te puedo corroborar, viéndote a la cara, que año tras año lo que a mí la vida me depara es inimaginable. No solo por mi calidad de vida, por mi dignidad, por lo que está ocurriendo con Vistacampo en Venezuela y en América Latina. Estamos ayudando a cientos de personas a salir del infierno y esto ha ido creciendo, pero no creciendo en cantidad de personas, en herramientas, en estilo de vida, en sorpresas que te da la vida. La palabra felicidad se queda corta. Yo soy una persona que aprendió a ser inmensamente feliz con nada. Yo no necesito nada, no necesito cosas para ser una persona feliz. Yo estoy bien conmigo, yo estoy bien con un vaso de agua, yo estoy bien con una buena conversación, yo estoy bien explorando nuevos territorios, en aventuras, en conversaciones que me puedan interesar, en lecturas que tengo pendientes, en lugares pendientes por conocer, amistades nuevas. O sea, esto para mí es lo más grande de un tratamiento, enseñarles a ser inmensamente feliz sin necesidad de ningún tipo de químico. Gracias, Julio, ha sido un placer tenerte Igual en el para programa mí. y de verdad que para mí, bueno, es una dicha enorme el poderte apoyar en ese trabajo que lo haces. haces. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Julio González, terapeuta, especialista en adicciones. Y a ustedes también gracias por estar ahí. Hasta un próximo programa. Cuídense mucho.